varía, cuál es el promedio, o comparar los promedios de la frecuencia de vasos, por ejemplo, entre estas tres posiciones radiales, ¿qué análisis realizaría? A ver, vamos. A ver qué dijo. A esto se van a enfrentar ustedes luego, cuando tengan datos y no sepan qué hacer. Mi objetivo es comparar. ¿Qué quiero comparar? Por ejemplo, el diámetro de vaso, ¿ya? Y tengo un flujo que es la posición 1, otro en la posición 2, otro en la posición 3, que en este caso es médula. ¿Okay? Yo quiero comparar el diámetro de vasos entre estas tres y ver si varían de forma significativa o todos son estadísticamente iguales. ¿Qué prueba utilizo para eso? ¿Por qué utilizan el nombre? Porque hay tres niveles. Más de dos niveles. Más de dos niveles. Si solo fuera así, Se destruye. ¿ok? ¿Estamos muy claros? ¿Qué pasaría si yo quiero relacionar la frecuencia de vasos con el diámetro del poro? El diámetro de vaso, perdón. El objetivo ya no es comparar. Quiero relacionar la frecuencia. Pearson, correlación. Regresión lineal. Quiero relacionar esos dos. ¿Qué prueba utilizo? Relacionar. Coeficiente de correlación. Un coeficiente de correlación. ¿Qué coeficiente de correlación podríamos utilizar en este caso? Pearson. ¿Por qué Pearson? Dos son cuantitativos. Muy bien. Dos cuantitativos podríamos utilizar Pearson. Depende del supuesto. Ahora, si realizamos los supuestos y de repente no cumple con algún supuesto, trabajamos con split, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si mi objetivo no es solo relacionar? Quiero hacer un modelo. Regresión lineal. Puede ser lineal, puede ser lineal, dependiendo cómo están los datos. ¿Okay? Entonces, ven que en función a cuál es el objetivo del trabajo, nosotros decidimos qué técnica estadística aplicar. No a todos aplican lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué están haciendo aquí? ¿Cuál es el objetivo de esta tabla? Comparar El objetivo es comparar. ¿Qué quieren comparar? la diferencia. Quieren comparar estas tres variables cuantitativas Según la posición radial. según la posición radial, ¿verdad? Entonces, para todos, ¿cuántos ANOVAs han realizado ahí? ¿Cuántos ANOVAs hay en esta tabla? A ver. 1, 2, 3. A ver, 3. ¿ah, no ven? Vamos a matar. Mira, hay tres niveles. ¿Cuántos ANOVAs hay en esta tabla? Frecuencia de una nova. Para el segundo nova con el área de vasos y para el último nova. 3. Con la letra. A ver, 2, 3, ¿quién da más? Yo doy 3. No se va a batir. Es primera clase. 9. A ver, aquí. Hemos hecho 3 estudios. Entonces, aquí. Eso es 3. Tres, ¿no? Yo creo que es 3. Ya. ¿Cuántos ANOVAs hay? Tres. Exacto, hay 3 ANOVAs. Hay uno para frecuencia de datos versus posición radial. Hay otro para área de vasos según posición radial. Y diámetro de vasos según posición radial. Entonces son 3 análisis de varianza. ¿Ok? Listo. Ahorita vamos a ver. ¿Ya? Entonces, para poder ¿de qué trata esto? Como ven acá en el título dice valores medios, deviación estándar. Ya saben que cuando hay un más menos,
por lo general es el promedio más menor a la desviación estándar de la varianza y la prueba de Tuque para las características anatómicas de los vasos en las tres funciones variables. Luego nos dice que parámetros con planetas diferentes difieren estadísticamente al 5% de probabilidad de error. Para explicar esto nos vamos a enfocar primero en este, en primera norma. ¿Ya? ¿Estamos todos aquí? Sí. Vamos a hacer esto. Ya. A ver, atentos aquí. ¿Qué observamos aquí? Ya no veamos esto porque solo es referencial, no está dentro de la norma. ¿Ya? ¿Qué aceptamos? ¿La hipótesis nula o la hipótesis alterna? Aquí, en esta norma. Alterna. ¿Por qué la alterna y por qué no la nula? Porque la nula tiene que ser todas iguales. Exacto. Si fuese la nula, entonces todo sería A. ¿No? Partimos por ahí. Luego, ¿qué encontramos aquí? ¿Cuál sería la conclusión de este análisis? Pero varía por poco. Si hay una... La frecuencia de vasos está Todos son diferentes o de repente algunos de ellos son iguales. No, todos son diferentes. Todos son estadísticamente diferentes. ¿Verdad? Muy bien. Ahí, vamos bien. ¿Dónde se asigna el valor A? ¿Sí? Profe, siempre se tiene que decir son estadísticamente diferentes, no se puede interpretar o así. simplemente que la frecuencia de los vasos depende de la posición radial. No. Si hablas de depender, tienes que hacer la regresión. Varía. La regresión sí puedes explicar de esa manera. Otra forma de interpretar es, por ejemplo, que la frecuencia de vasos fue superior, por ejemplo, esto con respecto a todos los demás. O que la frecuencia de vasos fue menor o significativamente menor en este con respecto a los demás. De las dos formas pueden interpretar. Ahora, lo de estadísticamente significativo, pues en algunos papers van a ver que ya no utilizan el término estadístico, sino netamente significativo, que ya implica que estos son diferentes de forma estadística. ¿Ya? Entonces, allá. Ok, no se olviden que siempre la letra A, ¿a qué valor va? Al más Al alto. más alto. ¿Y ven que no se cumple? ¿Y por qué este no tiene, por qué este de acá no se ve? Porque es el más Porque pequeño. es el más bajo. Exacto. Entonces, el orden de cómo se asignan las letras básicamente es por eso. ¿Ya? Listo. Antes de continuar, ¿qué significa esto? ¿Qué es Tuque? ¿Quiénes han escuchado? ¿Alguien? Conmigo van a investigar ustedes. ¿Qué es su tarea de esta unidad? ¿Qué nos dice la norma? Nos dice en su hipótesis nula que todos o son iguales o al menos dos de ellos son diferentes. Eso nos dice la norma. Pero nos dice cuáles son iguales, cuáles son distintos. No, la norma solo nos dice, ok, o todos son iguales o al menos dos de ellos son distintos. Pero ahora, ¿de dónde sacamos estas letras? ¿De dónde sacamos que son, de repente, entre dos de ellos son iguales o dos de ellos son distintos? Con la prueba de Ya. La prueba de Tuque entra dentro de un grupo grande que se llama comparaciones múltiples. ¿Okay? Ustedes
esas comparaciones múltiples lo que hace es hacer comparaciones de pares, o sea, de dos, y ve si son estadísticamente iguales. Por ejemplo, este con este son iguales o no, este con este como son, este con este, hacer comparaciones de todos, y al final nos saca esta conclusión de cuáles son iguales y cuáles son distintos. No se preocupen, nosotros no somos matemáticos, así que no vamos a ponernos a calcular todo eso. Los programas ya nos van a ayudar, nos van a dar esa conclusión. Pero ustedes tienen que saber que hay un gran grupo de pruebas. Creo que es uno de ellos, es una de las más de 100 que hay, ¿ya? Pero estos tienen como que sus pros y sus contras cuando se utilizan y cuando no. ¿Okay? Hay pruebas de Truque, Monferroni, SNK, etc. Hay un montón. Entonces, vamos a ver eso. Entonces, estas letras, ¿cómo se obtienen? Se obtienen como el ANOVA en sí. ¿Cómo tenemos estas letras? Con las pruebas de comparaciones múltiples, ¿ya? O también le llaman post-test o pruebas posterior a la ANOVA, tiene diferentes nombres. Pero la idea es básicamente que estas pruebas nos ayudan a ver qué grupos son iguales y qué grupos son distintos en comparaciones y a pares, ¿ya? Entonces, en frecuencia de bases que vimos que todos son estadísticamente diferentes, ¿verdad? En área de vasos también, porque no repite la letra, ¿verdad? Igual. El diámetro, igual. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo utilizamos este tipo de formato? Esta tabla. ¿Cuándo utilizamos esta tabla? ¿Por qué no hacemos un gráfico? Estos tres se podrían representar en una sola gráfica. A ver, ¿qué dicen? ¿Por qué no? ¿Podemos representar esto en un solo gráfico? ¿En una sola figura? No, porque son muchas variables. Muchas variables. No es una respuesta. Vamos por ahí. ¿Aparecía mucho gráfico? No. Miren las unidades. ¿Este qué unidad está? Milímetro, ¿Este qué está? micrómetro, Este. ¿Ya? Tienen diferentes unidades. Si se dan cuenta, mira, este está al orden de 3. Este, más de 15.000. Este, de 100. Entonces, ¿podrán poner eso en un gráfico? No. Ya. Entonces, cuando tengan varias variables a representar, lo más adecuado es en una tabla. ¿Ok? ¿Ya vieron? ¿Cómo se arma una tabla de ANOVA? ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo igual en formato de tabla. La idea es un trabajo de universidad. La idea es comparar el efecto de una dieta en larva de sur. ¿Okay? Ellos obtuvieron esa tabla. Ya, a los sur les han dado diferentes dietas. Uno les han dado con una dieta de esta especie, otra de esta especie y otra de esta especie. Y han visto pues, cuál de ellos puede acumular más peso o generar más longitud del suri o también la mortalidad. Y como ven, siempre trabajan con el promedio, la elevación estándar, y en este caso trabajamos con la prueba de Quick como prueba de comparación de comparaciones. ¿Ya? ¿Por qué aparece A, B? Ahí en la tercera columna. A, B, vamos a ver. En la visita, Ahí va mi pregunta. ahí en la primera. Dice que es igual.
igual con A y con B. A ver, ¿cuáles son las variables acá? ¿Cuántas variables hay? Peso, ¿qué más? Peso, longitud. Y ¿Qué mortalidad. más? Mortalidad, ya. Sí. Y las especies. Y la dieta. La Y 10. las 10. Casi digo especies. Ya. ¿Cuántos análisis de varianza hay aquí? Varianza. ¿Cuántos ANOVAs hay? Eso tiene que indicar, si no, ustedes no van a entender. ¿Cuántos hay? Por acá dicen que hay 2. No, a ver, 1, 2, 3. El 14 con el 45 es por separado. Ustedes tienen que identificar. Pero eso ya va adentro. ¿Cuántos ANOVAs hay? 6. 3 o 6. 3. 4. 3. 3 por 2. 3 por 2, no. Son 6, son 6. 3. ¿Cuántos ANOVAs hay? 6. Está separado. Vamos a ver. Ya. Y aquí. Hasta aquí. A ver, ¿quién me lee, por favor? En ese contexto, el presente estudio evalúa. Ya. En ese contexto, el presente estudio evalúa el perfil de ácidos grasos esenciales del aceite de larva de Trichomonas palmaris, sometida a 3 dietas de tejidos vegetales: Mauritia flexuosa, Ondecarpus vatua y Jacarandía digital. Ok, ahora, ¿cuántos hay? ¿Cuántos ANOVAs hay? 3. 3. 3. 6. Volvamos. 6. 5. Yo creo que es lo más. Es que seguro. 5. Profesor, No puedo hacerlo más grande porque no se puede. profesor, pero también hay más de 2. Sí, hay más de 2. Obviamente, Sí, no sería ya 6, creo yo. Ya. 6. 5. Demasiado. Ya. ¿Cuál es el objetivo del trabajo? Comparar. ¿Qué quieren comparar? O sea, Los parámetros con los diferentes la tipos de influencia dieta. de la dieta en el crecimiento de la larva. Peso, longitud y Peso, longitud. mortalidad. No, Entonces, por ejemplo, quieren comparar el peso versus qué? Longitud. No, No, la dieta. dieta versus dieta. Dieta. Hoy la mortalidad no es un parámetro. Eso te digo. Arriba de ¿Qué? Eso es una, no. Peso, dieta. Pero hay 2 pesos. Vamos a poner peso Por 2. Uno. a los 14, 14 días. peso 45. Ajá. Y peso a los Siguiente, ¿cuál es el 45. siguiente no? Vamos a decir No no. pesa 45. Por 2. Por 2. ¿Cuál es el siguiente no? Peso 45. Longitud, Longitud 14. Vamos a cambiar el examen. por dieta también. En función a la Dieta. ¿Ya? Ya, ahí van. Ahí hay. ¿De acuerdo? Pero ahí hay 6, no. Ya me han bloqueado. Entonces, ¿cuántos ANOVAs hay ahora? Hay 4. 4 o hay 5. 5 con la mortalidad. A ver, vamos a poner. Han entendido cuál es. ¿El siguiente cuál es? Ya, eso. Peso. Pero a los Esa 45. mortalidad es general. Peso al 45. Dieta.
dieta, ¿verdad? El otro, Longitud es 45, y mortalidad, yo creo. Pero mortalidad no aparece. Porque debe ser el otro. Sí, porque ese es general, no solamente el COVID. O sea, que se ha muerto los... ¿cuál es el mito? Mortalidad. Mortalidad. ¿Por qué mortalidad? A ver, Ya ves. Entonces no es... ¿por qué no están comparando mortalidad? Porque no hay datos de no hay un dato de coeficiente de la mortalidad. Claro, ¿por qué no están comparando? Porque solo hay un valor. ¿Cómo calcula la mortalidad? El número de llegar al inicio